Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una tarde increíble. Pues mi nombre es Hannah, por si no me conocían, y a los que me conocen, que están escuchando esto. El día de hoy tengo el honor, el privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios y desde ahí ya es una gran responsabilidad, pero también es un gran honor estar compartiéndoles esto, como los hermanos que somos, ¿no? Ni aún más ni menos, sino como todos sentados a la mesa escuchando la palabra. Y ¿por qué no? Ahí en tu lugar, en donde estés, cierras tus ojos y pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser sensibles a lo que Dios tiene que hablar a nuestros corazones. Porque Dios es un Dios muy personal y seguramente que quiere hablar algo contigo. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Permítenos ser sensibles a lo que tu Espíritu quiere decir. Que aún podamos ser edificados y que podamos ser exhortados con lo que tú tienes que decir en esta tarde. Cristo, te amamos y aún amamos todo lo que emana de ti. Y sabemos que todo lo que eres tú es santo. Así que ayúdanos a ser más santos para que podamos ver más belleza de ti. Gracias, Cristo. Amén y amén. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que la verdad es que primeramente me hirió a mí y me lastimó a mí y me edificó a mí y me movió y me sacudió, pero también me hizo ver mi condición y desde ahí partir a algo sanador. Y es cuántas veces hemos sido insensibles a la voz de Dios. El título de hoy, si lo quieres anotar o igual va a estar apareciendo, es Nos estamos volviendo insensibles. Y esta es una realidad y es una condición de todos los humanos en la tierra. Puedes ser pastor, puedes estar 20 años en el Evangelio, un año, 2 años, 3 años, y en algún momento todos hemos sido insensibles a la voz de Dios. Y es muy fácil caer en esto, es muy fácil caer en esta trampa en donde creemos tal vez saberlo todo y en realidad es ahí cuando nuestros corazones son absolutamente engañados porque amigo mío, amiga mía, no lo sabemos. Por ahí dicen que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Y que todas las cosas ya fueron alguna vez vistas, alguna vez dichas, alguna vez oídas, escuchadas, habladas y accionadas, ¿no? Entonces, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo y es ahí cuando nuestros corazones deben de reconocer que lo único que nos va a volver a ser sensibles es tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y justamente quiero hablar sobre esto, sobre el tema de la insensibilidad hacia otras personas, pero primeramente hacia la voz de Dios. Primero, ¿qué es la insensibilidad? ¿No? ¿Cómo se ve una persona insensible? Pues buscando en el diccionario, porque no lo sé todo, es alguien o algo impasible, inconmovible, indiferente, duro o frío. ¿Cuántas veces no hemos sido estas personas que han sido indiferentes hacia la situación de alguien, no? A mí me ha pasado muchas veces que estoy en la mesa con mis abuelos, con mis papás, con mis amigos y están hablando sobre un tema, no sé, ya se murió Chuchanita o Juanita y esto. Y resulta ser que como no es nada tuyo, pues pasas de largo y fuiste insensible hacia el tema que estaban tocando en la mesa, ¿no? Como cuando viene alguien y te pide una moneda o te pide algo de comer y por pena o no sé qué pasa en nuestros corazones, cada uno tendrá sus motivaciones, decides ignorarlo y hacerte mejor el sordo en lugar de poder darle algo a esta persona. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido insensibles a lo que Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces hemos sido insensibles a lo que Dios ha hablado a nuestros corazones? Y me gusta esta analogía. Justamente pensaba en cuando está un barco, ¿no? A la orilla del mar. Y el barco primeramente, pues a lo mejor una lancha, supongamos, está en la arena. Se lo empujan y poco a poco ya está a la orilla del mar. Y poco a poco
esa lancha se va en medio, ¿no? Del mar o del lago. Hace unos días estuve con una amiga y no podíamos salir de esa orilla del lago. Y cuando menos vimos, ya estábamos a lo más profundo del lago. Y creo que a veces somos así. Dios nos llama justamente cuando estamos en la orilla, todavía en tierra firme, y nos dice, hey, cuidado con esto, hey, cuidado con esta amistad, hey, cuidado con esta relación, hey, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que escuchas, cuidado con qué conversaciones estás teniendo, cuidado con lo que estás viendo. Y decidimos ignorar, la verdad es que decimos, no es para tanto. Y cuando vemos la de veras, cuando vemos que ya estamos en medio del mar, del gran mar o del gran lago, es ahí cuando decimos, Dios, ayúdame. Y no está mal. No está mal reconocer nuestra situación en la vulnerabilidad. Pero creo que cuántas cosas nos ahorraríamos si pudiéramos ser sensibles a lo que de verdad el Espíritu Santo nos está diciendo. A veces creemos que es el Pepe Grillo, pero la realidad es que no, es el Espíritu Santo diciéndonos y advirtiéndonos sobre qué acción y qué camino debemos de tomar. Dice que aún en la mañana, dice un salmo, que nos saciemos de Él y que todo lo demás ya no va a tomar sentido si somos saciados de Él. Entonces, ¿cuántas veces? Preguntémonos, ¿cuántas veces he sido insensible a tu voz, Dios? Quiero que meditemos en una historia que conocemos bastantes, que conocemos toda la iglesia, y si tú no la has escuchado, este es un buen momento para escuchar esa historia. Y habla sobre un personaje, sobre David, el rey David, el rey ungido, el dulce cantor de Israel, el pastorcillo, que fue traído de lo vil, de lo menospreciado, a un puesto de privilegio y autoridad. Quiero que hablemos de cómo es que tal vez el poder puede cegarnos, tal vez la soberbia y el egoísmo pueden endurecer nuestros corazones, y cómo el pecado, que es la mayor arma, creo yo, en contra de nosotros, cuando se vuelve constante y no buscamos arrepentimiento, puede ser autodestructivo, ¿no? Dice que la paga del pecado es la muerte, y no solamente habla de una muerte natural, que muchas veces es esta, ¿no? Pero también de la muerte espiritual, de la insensibilidad que llegamos a tener a la voz de Dios. Quiero que leamos 2 Samuel 11, del 1 al 25. Perdónenme si me escuchan gripienta. Estos días estuve medio enferma, ya me voy a vitaminar, se los prometo. En la versión Reina Valera 1960. Y voy a leer esta historia. Esta historia es larga, pero quiero que sea como una telenovela. Así que pongan atención, no se pierdan de los personajes. Dice, aconteció al año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, era un tiempo en el que todos estaban en guerra, pero David estaba en su palacio. Dice el 2, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se levantó de la cama, él muy fresco, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, básicamente, David estaba en el palacio mientras todos estaban en la guerra. Era el rey, ¿no? Al final de cuentas. Y dice que después de amanecer él, de sus 8 horas bien descansadas, dice que se estaba paseando y que vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces nos quiere decir que estaba desnuda. Claramente nadie se baña con ropa. Quiero que sigamos leyendo el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, una mujer
es la mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces básicamente esta historia cada vez se pone más buena, me encanta. Porque dice que después de que la vio, o sea, tal vez ahí podamos decir red flag, primer red flag, David vio a una mujer desnuda, ¿qué está pasando? Bueno, no le bastó con eso a David. Mandó a preguntar, ¿quién es esa mujer? O sea, dijo, a ver, ¿quién es ella? Y le dijeron, bueno, es Chuchanita, está casada con Chuchanito. Y pues a David dijo, pues ni modo, y pues esto es contenido más 18. Pero básicamente David pues se acostó con ella. Y no solamente eso, gente, sino que ella quedó embarazada, sabiendo que ella, aquí no vamos a echarle la culpa, ¿no? Aquí podemos ver el corazón también de Betsabé, pero al final dice que él se acostó con ella. Él tenía la autoridad, al final ella era pues alguien más del pueblo y David era el que tenía la autoridad. Entonces, a veces creemos que el pecado es el fruto de algo que lo vemos visiblemente, pues solo pasó, ¿no? No, pero hay algo invisible que pasó en el corazón de David. Lo invisible se hizo visible, ¿no? Lo invisible en su corazón, el deseo de tenerla, se hizo visible al acto de la fornicación y luego a la concepción de un bebé en fornicación, adulterio. Entonces, pues básicamente esta historia cada vez está más buena, pero ¿cuántas veces somos insensibles a la voz del Espíritu Santo diciéndonos, hey, cuidado con esto, cuidado con el otro, y aún así decidimos? Está como los semáforos, ¿no? Me viene esto a la mente, está como el amarillo, detente, ¿no? Detente, y se pone el rojo y aún así seguimos a 180 kilómetros por hora. En realidad, el Espíritu Santo no es este que pone 1001 reglas, sino es el que sabe que el pecado nos va a dañar en algún momento, en algún punto. Y si no, sigamos leyendo la historia para que lo veamos juntos. Dice en el 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, Urías era el esposo de Betsabé, por si no me están siguiendo, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, David mandó a traer al esposo de Betsabé con la que se había acostado, con la que iba a tener un hijo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. O sea, David quería limpiar su conciencia, yo pienso, porque hasta le envió obsequios. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, básicamente, Urías era un hombre intachable, yo podría reconocerle, porque está diciendo, oye, aquí, por si no se habían dado cuenta, David lo que estaba buscando es que Urías durmiera con Betsabé para que básicamente le echara, no sé cómo se dice, como, ay, se me fue este dicho, ¿no? Que dice ya,
le echaron el tamal a otro, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, David estaba diciendo, pues que Urías, como es su esposo, que vaya, mira, me lo mando a traer de la guerra, que se acueste con Betsabé, y así le echamos el chamaco a Urías, aunque es mío. Básicamente Urías dijo, no, ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi mujer, a comer, a beber, a disfrutar? Si la guerra, si Jerusalén, si Israel, si tú, mi rey, estás en guerra, no, yo no podría hacer eso. Pues entonces a David se le cebó el plan. Vamos a seguir leyendo esta historia. Después dice en el 12, dice, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, básicamente, como no le salió el plan, dijo, le voy a escribir una carta al capitán que está ahí en batalla, que era Joab. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Le está diciendo David a Joab, que era el comandante. Tú vas a poner a Urías enfrente de la batalla y cuando todos vengan contra Urías, ustedes se quitan para que lo maten, básicamente. ¿Cuánta insensibilidad había ya en el corazón de David para esto? Entonces dice en el 16, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No he hecho una mujer del muro un pedazo de la rueda del molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto hacia el muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Entonces básicamente Joab sabía la intención del corazón de David, porque básicamente le está diciendo al mensajero que va a ir a dar el reporte de la guerra. Porque para esto no nada más David ya tenía sangre de Urías, porque lo hayan matado, sino que tenía sangre de otros personajes que aquí se nos relatan, porque por su culpa, por acercarse tanto a los límites de la guerra, pues también se habían echado, o sea, habían muerto otras personas. Entonces Joab sabía, oye, ¿sabes qué? El rey se va a enojar cuando vea que nos acercamos mucho hacia esta línea de batalla, pero tú le vas a decir que Urías ya murió para que se calme. Entonces, aquí nos deja ver la intencionalidad del corazón de David. Porque básicamente lo que quería era muerto a Urías. Básicamente el pecado lo había cegado tanto como para sacrificar la vida de otras personas a las que no correspondía morir en ese día. Tal vez no correspondía. Tal vez sí, morir por Israel, pero no con esa intencionalidad, porque había una intención oculta detrás de eso. Lo que ellos no sabían, o sea, básicamente ellos estaban dando su vida, pero para que mataran a Urías, no para salvar a Israel. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido estos que disfrazan la verdad? Disfrazan la intencionalidad. Podemos decir, bueno, es que yo pensé que si salía con esta persona no iba a pasar nada, cuando tú sabías bien en tu corazón que iba a pasar algo. ¿Cuántas veces no hemos sido estas personas que disfrazan la verdad con intencionalidad probablemente correcta, pero la realidad es que la motivación en nuestro corazón es la incorrecta? Por ahí dice un salmo, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad, porque podemos ser tan volátiles. Nuestra intencionalidad puede ser tan
no sé, manipulada y manipulable. Entonces, por eso es que debemos de decirle, Dios, ¿por qué motivo estoy haciendo esto? David no mandó a esos hombres a la guerra para salvar a Israel. David mandó a esos hombres a la guerra enfrente para que muriera Urías. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido estos? ¿Cuántas veces hemos quemado los barcos que no se tenían que quemar por una intencionalidad incorrecta en nuestro corazón? Quiero que sigamos leyendo esta historia. Dice en el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a lo que Joab había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. O sea, le estaba diciendo, pues ya dile a Joab, al mero de la guerra, que pues no se preocupe por esto. Porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que las rindas y tú aliéntate. Básicamente, David se estaba autoengañando. Porque David sabía lo que había hecho. David sabía que habían muerto esos hombres por la culpa de David, no por la culpa de Joab, ni por la culpa de ellos por estar tan cerca de la niña, sino por la culpa de David, porque David había armado ese plan en su corazón y había armado ese plan en su mente y lo llevó a cabo. Quiero pensar en esto. David no solo codició, fornicó, embriagó y asesinó. Más allá de esto, amó al pecado. Y básicamente esto lo llevó a ser insensible. Porque cuando somos insensibles, es muy difícil que podamos retroceder o dar vuelta atrás. Cuando somos insensibles, es ahí cuando nuestro corazón empieza a tener la intencionalidad incorrecta y somos cegados. Y cuando somos cegados, empezamos a hacer cosas que normalmente en nuestros 5 cabales no haríamos. David, yo creo que si no hubiera sido insensible, él jamás hubiera hecho esto. No hubiera fornicado, embriagado, asesinado, mandado a matar básicamente. Pero por la insensibilidad de su corazón hizo esto. Tenemos que tener cuidado con disfrutar eso que nos volvió sordos a la voz de Dios. Porque no solamente después de esto estuvo contento David, sino que dice en 2 de Samuel 11 del 26 al 7. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tal vez David no solo se veía amando a Betsabé, sino al fruto de su pecado que era el hijo de esa insensibilidad, porque, bueno, podemos haber dicho, bueno, ya mató a Urías, ¿no? Porque no quería esa confrontación que iba a haber Urías contra David. Pero no solamente le bastó esto a David, básicamente dice que después de eso mandó a llamar a Betsabé, la hizo su mujer y concibió a ese niño. Y yo creo que David empezó a amar a ese niño. Ya no vio todo lo que había hecho, ya no vio el pecado, la insensibilidad que tenía en el corazón, sino que empezó a amar a Betsabé y a amar a ese niño. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido estos que, no sé, supongamos, un novio, un trabajo, una amistad, nos está haciendo insensibles a la voz de Dios, pero aún así decidimos apapacharlo y tenerlo cerca porque eso nos hace feliz, eso sentimos que nos satisface? Cuidado con eso. No podemos decir que amamos el sacrificio de Cristo si cada que tenemos al pecado enfrente decidimos correr hacia Él en lugar de huir de Él y tomar otra dirección. ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo Cristo te amo? Pero cuando está el pecado ahí enfrente, dice, no, al pecado no se
no se le resiste, no, al pecado se le huye, a la tentación se le huye, porque somos muy débiles, hermano, hermana, amigo, amiga, tú y yo somos muy débiles. Por eso dice, hey, mejor córrele para el otro lado. Córrele para el otro lado, porque si tú te quedas aquí diciendo, hey, yo sí aguanto, yo sí esto, al final vas a terminar súper tronado y al final vas a terminar siendo insensible y coqueteando con eso que te está haciendo sordo a la voz de Dios. Podemos preguntarnos, ¿qué tanto es tantito? Y no quiero hablar sobre este cristianismo inmaduro, en mi parecer, el que habla desde, bueno, yo puedo tomar esto porque pues es poquito, no me hace daño. Puedo tomar de esto otro porque pues es poquito. No, y ni siquiera quiero hablar qué es pecado o qué no es pecado. Porque podemos decir, estos pecados que están en la Biblia, eso sí no los podemos hacer, pero estos otros que no están escritos en la Biblia, yo los puedo hacer. Más bien preguntémonos qué es lo que el corazón de Jehová desea. ¿Qué es lo que el corazón de Dios desea de nosotros? ¿Cuál es el contentamiento que Dios tiene al hacer la acción que vamos a cometer? Oye, esto le agrada al corazón de Dios, más allá que esté escrito en la Biblia o no. ¿Le agrada al corazón de Dios? Y esta es una pregunta y es una frase que yo me hago constantemente. Y digo, si de esta mesa Cristo no participa, es mejor retirarme. Porque al final, por ahí dicen que nuestra conciencia luego nos condena, ¿no? Y a lo mejor cuando estemos ya frente a frente con Cristo y nos diga, bueno, pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho el otro. No. Más bien que cuando nos encontremos, Él nos puede decir, bien hecho, siervo fiel, que a pesar de que pudiste haber hecho esto, decidiste ser sensible a lo que mi corazón estaba diciendo en ese momento. Creo que incluso Cristo hizo esto, ¿no? Ahí en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser entregado y de ser crucificado, Él decía sentir morirse de angustia. Y dijo, pero que no se haga mi voluntad. Yo no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque conocía y era sensible a lo que el corazón del Padre siempre ha deseado que tú y yo estemos en coinonía con Él. Más allá de que nos amó a ti y a mí, eso es irrelevante. Jesús conocía el corazón del Padre. Jesús era sensible al dolor del corazón del Padre. ¿Cuál es ese dolor? Que tú y yo permanezcamos con Él siempre, eternamente. Y pues básicamente después de esto, si seguimos leyendo la historia, por ahí si lo quieres leer en tu casa, en 2 de Samuel 12 básicamente nos habla de cómo Natán, que era el profeta, viene y le advierte sobre esto que está haciendo, sobre este pecado que está cometiendo David. Y es ahí cuando Dios en su misericordia envía a alguien con una voz audible terrenalmente para que David escuche la insensibilidad que está haciendo. Por ahí pueden leerlo. Pero básicamente en el 5 dice, en el 12:5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Entonces básicamente aquí Natán le está contando una historia de un pastorcito. Le está diciendo, oye, fíjate que había un pastorcito que tenía pues una oveja nada más, bien chiquita, bien flaquita y así. Y luego había otro que tenía así todo lo que él quería y se robó la oveja del único pastorcito la única ovejita que el pastorcito tenía. Y entonces yo creo que Dios había utilizado la vida de Natán para demostrarle esto en pastores, porque sabía la condición en la que Dios había rescatado y llamado a David. Recordemos que David era un pastor. Entonces es ahí cuando David vuelve en sí y se da cuenta de que básicamente David había hecho tanto daño. No nada más
hacia su corazón, sino hacia el corazón de las demás personas, hacia Joab, que había sido partícipe, hacia Betsabé, hacia su hijo. Después, si podemos leer la historia completa, nos damos cuenta que el hijo de David y de Betsabé muere porque la insensibilidad, esto es lo que trae esterilidad y muerte. Entonces, fue Natán que hizo entrar en sí a David. ¿Quién es esa persona que terrenalmente nos hace escuchar la voz de Dios? Básicamente en Hebreos 3:13 del 15 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza el principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces Dios nos está llamando una y otra vez a decir: no endurezcamos nuestros corazones el día de hoy. De todos los pecados que pudimos haber resaltado en la vida de David, en esta historia, creo que la insensibilidad es el mayor de todos. Porque si David no hubiese sido insensible, él no hubiera cometido, como les digo otra vez, todas estas listas de abominaciones, porque dice que fue abominable ante los ojos de Dios. Después de esto, David entra en sí. Después de escuchar la voz de Natán, y dice en 2 Samuel 12:13-15, dice: entonces dijo David a Natán: porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo: David, también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. A veces creemos que no va a haber consecuencias ante nuestra insensibilidad, pero la realidad es que sí. La realidad es que Dios perdona, pero la consecuencia, esa siempre, pues va a dar fruto, ¿no? Y tal vez en su misericordia Dios, su gran misericordia nos perdona, pero que no nos olvidemos que Dios es un Dios justo, que Dios busca justicia. Y pues lamentablemente el hijo de David tuvo que morir. Y es ahí cuando podemos leer una de las oraciones más honestas que hace la Biblia, y es el Salmo 51. Y quiero que leamos el Salmo 51, algunos versos, y podemos leer el 1 del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En realidad sabemos que no solamente pecó contra Dios, ¿no? Sino que fue la insensibilidad que afectó también a otras personas, pero antes en el pueblo de Israel, básicamente si afectabas a otras personas, también era como afectar directamente a Dios. Entonces por eso David dice esto. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Y es ahí cuando David nos da una de las claves más poderosas para poder regresar de nuestra insensibilidad. En el 7 dice: purifícame con hisopos y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y si lo seguimos leyendo, habla de: líbrame de los homicidios, y podríamos leer esto fuera de contexto y decir: ¿por qué David está diciendo esto? Bueno, porque ya leímos la historia. Entonces, somos más sensibles cuando, quiero dejarles con esto, cuando leemos su palabra, tenemos intimidad con Dios y revelamos lo oculto de nosotros mismos. Otra vez el Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto tú me has hecho comprender sabiduría. Entonces, Él que nos haga comprender sabiduría en lo íntimo. Quiero dejarte con esto y quiero que al final puedas ahí tú ministrar y cerrar, que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Y que el Espíritu Santo nos enseñe en qué área estamos siendo insensibles, en qué área estamos siendo, nuestro corazón ha sido endurecido, para que el Espíritu Santo pueda volver a decirnos como a Natán: hey, es esto, el otro, lo que nuestro corazón necesita.
Y pues nada, eso fue todo. Gracias. Que el Espíritu Santo siga trabajando y nos siga mostrando. Y que si hoy escuchamos su voz, podamos ser sensibles a lo que Él quiere decir.